Muy buenas, hoy vamos con más historias de venganza nuclear, número 14. Y la primera historia se titula Madre demonio y dos personas más son ejecutadas por una turba enojada después de hacerle actos indescriptibles a su hijo. La gente dijo que debería publicarlo aquí, así que aquí vamos. Muy bien, todos. Esta es una historia transmitida de generación en generación, desde mi familia. Así que aunque el título pueda parecer bastante extremo, todo esto sucedió hace mucho tiempo. Estaba debatiendo si esto encajaría aquí o en otro lugar, aunque debería estar bien aquí. No hace falta decir que esto no me sucedió a mí, sino a mi bisabuelo cuando era un niño y vivía en una pequeña ciudad de Luisiana. Tenga en cuenta que la gente de la ciudad era muy racista, dada la época y el área. Aunque odiaban a la madre mucho más que a su hijo, los personajes principales de esta historia son los siguientes: mi bisabuelo, el padre de mi bisabuelo, la madre demonio, Adam, que es la víctima e hijo de la madre demonio, Kevin, que es el hijo mayor de la madre demonio, y el alguacil. Tenga cuidado, no voy a escatimar ningún detalle gráfico, estaré contando la historia exactamente como la he escuchado. Tenga en cuenta que todo esto es de boca en boca. Yo personalmente no he podido confirmar esta historia, pero mi familia insiste en que esto ha sucedido. Nuestra historia tiene lugar en la década de 1880, en un pueblo muy pequeño en el este de Luisiana. Mi bisabuelo y su familia se habían mudado desde su país natal de España a las Américas para huir de un conflicto entre familias y habían decidido establecerse con algunos otros parientes. Dentro de este pequeño pueblo habían pocas familias que se habían establecido allí, una de las cuales había sido la madre demonio y sus dos hijos. La madre demonio había sido, en un momento de su vida, miembro de una familia extremadamente pronominal de Nueva Orleans. La mujer en realidad estaba relacionada con otro famoso asesinato de la ciudad, aunque de manera distante, por lo que le habían dicho a la familia de mi bisabuelo. La madre demonio era una mujer inteligente, aunque arrogante, que había poseído una cantidad inconmensurable de riqueza, aunque la perdió después de que su familia la repudió por concebir un hijo por adulterio en su matrimonio. Había estado casada con un médico prominente de la ciudad, del cual había tenido un hijo, llamado Kevin. Aunque cuando había nacido otro hijo, el esposo inmediatamente había denunciado el adulterio. El hijo menor de la madre demonio, quien se llamaba Adam, había nacido con la piel color caramelo y ojos marrones, mientras que sus dos padres tenían piel blanca como cáscara de huevo y ojos azules. Después de un intenso interrogatorio, la madre demonio había confesado tener una aventura con un granjero local, un hombre que había sido esclavo pero que fue liberado después de la guerra civil. Su familia la repudió de inmediato. Se la despojó de su fortuna y la madre demonio estaba a punto de ser arrojada a las calles, pero su madre le había dado el dinero justo a espaldas de la familia para permitir que la madre demonio sobreviviera lejos de la ciudad, muerta para el resto de la familia excepto su tío, el sheriff, y su madre. La madre demonio se había llevado a sus hijos con ella, y desde la primera mirada del bisabuelo quedó muy claro lo horrible que habían tratado a Adam. Adam y el bisabuelo habían ido a la misma escuela, una pequeña escuela que también funcionaba como la iglesia. El primer día, el bisabuelo notó que Kevin golpeaba repetidamente a Adam en la parte posterior de la cabeza, lo golpeaba en el estómago y lo hacía tropezar en el barro mientras estaba lejos de los ojos del maestro. Cuando el bisabuelo le preguntó a Adam sobre el abuso, simplemente obtuvo la respuesta: porque soy un negro. El bisabuelo, siendo un inmigrante y sin conocer las costumbres del pueblo, se había encogido de hombros y había vuelto a jugar. Pasaron los meses y el abuso continuó. Adam se presentaba a la escuela con los ojos morados, los labios hinchados, moretones, etc. Y nadie haría nada al respecto, ya que todo el asunto se consideraba un asunto familiar. Aunque incluso si alguien hubiera tomado la iniciativa de confrontar a la madre demonio sobre el abuso, ella los confrontaría con las típicas excusas de que él se hizo eso mientras llegaba a casa o que se había caído en algún otro lugar. Un día, aunque las cosas cambiaron tanto que el bisabuelo y su familia se involucraron, aunque el abuelo y Adam no eran buenos amigos, eran los únicos dos niños de 6 años en ese momento, por lo que a menudo terminaban jugando después de la escuela o durante el almuerzo. A Kevin, el hermano de Adam, no le gustó esto ni un poco. Kevin se había acercado a los dos niños un día, y esta es aproximadamente la conversación que tuvo lugar. Kevin dijo: bueno, no sabía que teníamos un niño tonto aquí. ¿Cómo te llamas, niño? El bisabuelo dijo: no sé lo que eso significa, pero yo soy Mark. Debe ser el hermano mayor de Adam, ¿verdad? Adam dijo: Kevin, déjanos en paz. Estamos tratando de almorzar. Aparentemente, Kevin había pensado que era una buena idea tirar la comida de ambos niños al suelo en ese momento, decidiendo que tenía un nuevo juguete para intimidar. Kevin dijo: los negros como ustedes dos no merecen comer en las mesas. Vayan a comer su comida en el suelo.
Es importante tener en cuenta que Kevin tenía alrededor de 12 años en ese momento, el doble de la edad de los niños, por lo que la lucha no era una opción, e incluso si lo fuera, Adam se sentiría mal en casa. Mientras el bisabuelo comenzaba a llorar por su comida, Adam ya se había tirado al suelo, tratando de recoger su sándwich antes de que Kevin lo pisoteara, pero en lugar de pisotear el sándwich, Kevin había decidido que sería mucho más brutal golpear a Adam en la parte posterior de la cabeza mientras estaba de rodillas. Después de golpear a Adam, Kevin golpeó al bisabuelo en el estómago antes de alejarse. Aparentemente, el hecho de que Kevin golpeara al bisabuelo en el estómago fue suficiente para cabrear al padre del bisabuelo, ya que al día siguiente, el padre del bisabuelo visitó a la madre demonio para resolver las cosas. Cuando el padre del bisabuelo conoció a la madre demonio en su casa, en realidad era la primera vez que se veían, ya que la madre demonio era esencialmente una introvertida en este punto. El padre del bisabuelo se encontró con un desastre de mujer y marchita. La madre demonio solo tenía alrededor de 27 o 28 años en ese momento, pero era extremadamente fácil hacerla pasar por más de 30 años. Su cabello era un desastre rubio androjoso, anudado y enmarañado como era de esperar. Su rostro tenía el ceño permanente y marchito, de alguien que se había caído de su vértice absoluto, condenada a desaparecer de su propia existencia como una hierba marchita. Su vestido, una vez elegante, se había convertido en nada más que un desastre, usado para cubrir su forma obesa. La madre demonio nunca le había mostrado al padre del bisabuelo ningún respeto, incluso desde el principio. La discusión se produjo antes de que se pudiera pronunciar la primera palabra. La madre demonio dijo: ¿por qué me hiciste levantarme de la silla? ¿Entiendes que no quiero invitados o simplemente eres estúpido? El padre del bisabuelo, tratando de mantener su compostura, dijo: lo siento señora, pero parece que nuestros chicos se metieron en una pequeña pelea. Su chico, Kevin, había golpeado a mi hijo y destruido su almuerzo. ¿Le importaría hablar con él? La madre demonio dijo: no voy a regañar a mi hijo por golpear basura como tu mocoso, solo vete a la mierda. Con eso, la madre demonio había cerrado la puerta. El padre del bisabuelo, sintiendo que no valía la pena el esfuerzo de seguir molestando a la perra terca, había decidido que el mejor curso de acción era simplemente enseñarle a su hijo a pelear. El padre del bisabuelo le había enseñado al bisabuelo algunos trucos sucios para desarmar a Kevin, aunque el bisabuelo nunca había tenido que usarlos. Al día siguiente sucedió algo extraño. Adam no estaba por ningún lado, y ni el siguiente, tampoco el siguiente. Cuando la maestra le preguntó a Kevin dónde estaba Adam, Kevin le dijo que estaba muy enfermo, aunque cuando le preguntó cuáles eran sus síntomas, Kevin se contradecía. Pasó un día más antes de que sucediera. Uno de los perros callejeros del vecindario había terminado con algo peculiar en el hocico, y después de que uno de los habitantes del pueblo lo arrancara del hocico del perro, quedó claro que era una costilla humana, una lo suficientemente pequeña como para hacerla de un niño. Los puntos se conectaron de inmediato. Aunque debido a que el sheriff era el tío de la madre demonio, el sheriff había decidido que él mismo comprobaría las cosas. Después de unas horas, el sheriff informó a la gente del pueblo que Adam acababa de ser enterrado el día anterior después de morir de una enfermedad desconocida, ya que el perro había desenterrado la costilla del niño de alguna manera. Nadie lo creyó, aunque nadie habló por temor a cualquier represalia. Sin embargo, el padre del bisabuelo decidió que iba a tomar las cosas en sus propias manos. Él y otros 3 hombres en la ciudad habían irrumpido en la casa de la madre demonio esa noche mientras ella y su hijo estaban en la oficina del sheriff para discutir por qué ella no informó de la muerte de inmediato. Y lo que encontraron fue absolutamente aterrador. Advertencia: si es de fácil susceptibilidad, salte hacia adelante. Lo que entraron fue de hecho a Adam, aunque era Adam en varios pedazos. En el sótano de la casa fue donde lo mataron. El niño había sido dividido en 2 partes por la cintura, desollado y desmembrado más allá del punto de reconocimiento, menos su piel de caramelo que estaba sobre una mesa. Sus costillas habían sido arrancadas de su cuerpo. Sus órganos no se encontraron en ningún lugar, excepto un grupo de entrañas esparcidas por la habitación. Su cuerpo había sido absolutamente contaminado, y la suposición de su muerte estaba lejos de ser agradable. 2 de los hombres regresaron a la ciudad para difundir la noticia, donde el padre del bisabuelo regresó con su familia para decirle a su hijo que nunca volvería a ver a Adam. La justicia fue rápida y brutal. Casi todas las personas en la ciudad irrumpieron en la oficina del alguacil, y casi todos exigieron justicia. El alguacil insistió en que se le diera a su sobrina un juicio justo mientras Kevin rompía a llorar. Sin ojos enviaban una ira implacable a su alma mientras se indignaban por el crimen despiadado que cometió. En medio del caos, la madre demonio habló en un tonto intento diciendo que la única forma en que recuperarían sus vidas es si el niño estaba muerto, y él arruinó sus vidas. Esta estúpida súplica cayó en oídos sordos y solo logró alimentar la rabia de la multitud cuando irrumpieron en la habitación y agarraron a los 3 que estaban adentro.
La madre de Moño, Kevin y el sheriff estaban allí y no les tuvieron piedad. La multitud agarró a los tres y golpeó a los tres sin piedad. Kevin perdió la vida en algún momento del caos. Los dos restantes fueron arrastrados a la parte superior del edificio más grande y arrojados. Aunque dado que eran solo 2 pisos, la multitud había seguido golpeando y finalmente apuñalando a los dos hasta que la vida los abandonó. Y eso fue todo. Los tres fueron enterrados en tumbas anónimas en algún lugar del bosque, mientras que los restos de Adam fueron enterrados en el cementerio local. En total, las 4 vidas fueron destruidas por la codicia de 2 personas, ambas tratando de recuperar la vida que una vez conocieron a través del método más extremo posible, mientras que un hombre que podría haber evitado su muerte protegió a su familia en un último recurso inútil. En resumen, la horrible madre que maltrató a su hijo Mello Negro terminó matando a su hijo para volver a un nivel de vida más alto. Ella, su hijo que participó en el asesinato y su tío que la había protegido, todos mueren en las manos de una turba enfurecida. Como dije al principio, esto sucedió hace mucho tiempo y todos en la historia ahora han fallecido. Obviamente nunca llegué a conocer a mi bisabuelo, pero esta historia había sido la recopilación de relatos del evento más trágico que fue presenciado por mi familia y los demás en esta ciudad. Si alguien logra encontrar información sobre esta historia, hágamelo saber, ya que no he podido validar la historia por mí mismo, y quiero creer que mi familia no inventó esta historia como una especie de folclore. Gracias por leer, chicos. Algunos de ustedes han estado preguntando sobre el diálogo. La persona que me había contado esto era mi abuelo, y mi abuelo, siendo un hombre muy grosero, le gustaba lanzar improperios para hacer las cosas interesantes. Eso, junto con el diálogo parafraseado del diálogo que sucedió hace más de 100 años, seguramente creará algunas inconsistencias. Mis disculpas. Fin de la historia. Santa mierda, esta es la historia de venganza nuclear más antigua hasta ahora, casi llega a la mitología griega. La siguiente historia se titula Mi esposa me engañó, así que la engañé para que admitiera públicamente que tenía la aventura. Esta historia tiene aproximadamente 5 años cuando descubrí el engaño. En una fiesta conocí a mi mujer, salimos durante aproximadamente 2 años y tuvimos una gran boda después de un compromiso 1 año de novios. Su familia estaba contenta por nosotros, ambos estábamos continuando con nuestra educación y solo yo estaba trabajando, pero le surgió la oportunidad de un trabajo en Nueva York, esto por 2 meses, esto para ir como apoyo de una campaña de ventas de una empresa y así recibir un pago por ello. No vi ningún inconveniente más que extrañarla por un tiempo. Poco sabía yo en ese momento, pero ella ya me había estado engañando con un amigo en común, quien solía visitarnos, fumaba mi hierba y bebía mi maldita cerveza, lo consideraba un amigo, quien resultó era el jefe del proyecto de ventas al que iba mi mujer, con lo que el viaje en realidad era solo un viaje de luna de miel, para que estén todo el día juntos sin preocuparse de que yo los pueda ver, mientras yo esperaba con ansias a mi mujer pensando que ella me extrañaba tanto como yo lo hacía. Pero otro amigo en común fue el que me dio el aviso. Sospechaba que ellos me estaban engañando y de que tenían una aventura. No le creí hasta que comencé a buscar pruebas por mi cuenta. Me derrumbé y revisé los mensajes de texto de mi mujer cuando regresó. Esto lo hice mientras dormía y no había nada allí, pero sí había unos audios, así que decidí escuchar y ahí estaba. Audios donde hablaba de las cochinadas que hacían y cómo me engañaban tan felizmente. Entonces traté de ver sus correos electrónicos. Entonces leí los correos, eran montones y montones de mierda, burlándose de mí por ser un ingenuo y de lo fácil que me engañaban, que muchas veces utilizaron mi casa, mi sala, mi cama para hacer sus cochinadas. No podía más que sentirme miserable, no sabía qué hacer, aún demasiado herido para tomar alguna medida estaba perdido. No tenía idea de qué hacer, así que me senté durante un par de semanas y actué con la mayor normalidad que pude. Me sentí tan estúpido por no haberme dado cuenta antes de cómo me engañaban. Todo pasaba a mi alrededor y no podía verlo. Entonces, al ver todo lo que estaba pasando a mi alrededor, todo lo que podría decirme algo, me di cuenta de que nuestro lubricante que teníamos ya casi se acababa, pero resulta que no teníamos relaciones, así que no era lógico que se estuviera consumiendo, así que no había otra explicación de que estos dos desgraciados estaban usando mi lubricante para hacer sus cochinadas. Finalmente me di cuenta de todo. Yo era una maldita broma para estos imbéciles y estaban usando el lubricante que hice y follando en mi cama. Entonces, mientras ella iba al gimnasio, preparé más de mi lubricante. Le puse suficiente hierba para que huela como solía oler, pero también agregué un poco de hiedra venenosa de nuestro patio trasero a la mezcla y después de volver a llenar la botella de spray que usamos para la aplicación, esperé. Pasan unos días y estoy trabajando horas extra para poder estar más tiempo fuera de casa y resulta que estos desgraciados usaron mi lubricante para hacer sus cochinadas. Entonces esa noche, después de que ella se va a dormir, mi plan entra en acción. Le quito el teléfono a escondidas y borro mi número mientras reemplazo el número del amante con mi número. Me voy a la cama pero no puedo dormir porque siento que tengo 5 años y mañana es Navidad. Llega el amanecer y mi mujer está en la ducha. Entonces recibo un mensaje de texto, pues resulta que la muy maldita
le estaba escribiendo a su amante. Mi mujer dice: tengo mucho comezón, me pica demasiado mi vagina, ¿tú estás bien? Entonces, ahora es mi momento. Yo digo, haciéndome pasar por el amante: pensé que me había curado, pero supongo que no por lo que me dices. Lo siento, pero tengo herpes y supongo que tú también lo tienes ahora. Escuché a esta perra chillar en la ducha. Estoy cubriendo mi boca malditamente a punto de estallar de risa. Continué diciéndole que era hora de terminar las cosas, que la verdad me interesa otra mujer ahora. La quería enojada. Esta es una mujer a la que nunca le dijeron que no en la vida y nunca tuvo que lidiar con el rechazo, y mucho menos de un idiota viejo con herpes. Cuando salió de la ducha era obvio que había estado llorando, pero pude ver la ira en sus ojos. Pude ver lo incómoda que se estaba retorciendo en la mesa tomando café y reflexionando sobre la situación. Otro pequeño empujón es lo que necesitaba. La respuesta que recibió a sus páginas y páginas de enojo y tristeza fue que le escribí haciéndome pasar por el amante y le dije: gracias por los buenos momentos, pero ¿puedes mantener esto en secreto entre nosotros? No quiero arruinar mis oportunidades con nadie más, aún más con esta nueva mujer que me interesa. Ahora está enfadada, solo hirviendo. Recogió sus llaves y se dirigió hacia la puerta sin siquiera decir adiós. Sabía a dónde iba. Encendí su computadora portátil y le configuré para reformatear, borrando su disertación y cualquier nota relacionada con ella antes de seguir a la oficina de su amante. Estacioné no tan cerca de allí y corrí, y la encontré gritándole a su amante por contagiarle herpes. Hay mucha gente ahí, muchos trabajadores. Él está más que avergonzado y confundido como una mierda. Ella está histérica y yo estoy en el cielo. Las consecuencias fueron nefastas. Fueron señalados por todos. Nos divorciamos. Me quedé con la mayoría de los ahorros por los que trabajé mucho. Ella no terminó de estudiar y era un ama de casa sumisa y triste que vende Herbalife en Facebook. Todo fue doloroso, pero al final fue lo mejor que me pudo pasar, deshacerme de esa clase de mujer. Agregando, aquí les dejo mi receta de lubricante: 1/4 de onza de flor o 1 gramo de resina viva extraída con CO2, preferido, 4 onzas de aceite de coco MCT, 2 tarros de cristal de 16 onzas, 3 litros de café, solo si se usa flor, 2 gotas de aceite de árbol de té, realmente marca la diferencia, 30 hojas de hiedra venenosa, pequeña botella de spray, piensa en un frasco de perfume. Ponga aceites y cera o flor en un tarro y caliente en el horno durante 80 minutos a 240 grados. Apague el horno y déjelo enfriar durante aproximadamente 1 hora. Colar a través de filtros de café si usó flores en el segundo frasco de vidrio y luego llenar las botellas de spray. Aquí están las instrucciones y la descripción que mi increíble esposa actual escribió para un amigo que quería probarlo. Al principio puedes sentir el calor acumulándose, todo se siente más intenso al tacto. La espera entre la aplicación y el tiempo de juego es un misterio maravilloso. A medida que pasa el tiempo, las mariposas en la boca del estómago se vuelven más activas mientras se sienten más conscientes de sí mismos a medida que aumentan las sensaciones y la sensibilidad. Caminar se convierte en parte de los juegos previos. La acción hace que se acumule más fricción y calor. A medida que su cónyuge comienza a tocar su cuello y hombros, el calor sube por su cuerpo y envía escalofríos por su columna vertebral. Cada toque se vuelve más eufórico que el anterior hasta que finaliza el juego previo. A partir de ahí, disfruta de una euforia completa en el abrazo de tu pareja. Aplicación: usa entre 2 y 3 en sus dedos a la vez. Autoaplicación: rocíe los dedos y masajea alrededor del clítoris y los labios hacia la abertura, trabajando el aceite hacia adentro, hacia el punto G. Para ayudar con los calambres, rocíe el tampón, insértelo, listo. Sin tampón, obtenga 0,5 mililitros en una jeringa, inserte, rocíe y permanezca con las caderas levantadas durante 1 a 2 minutos. Con el cónyuge, pídale a su cónyuge que aplique el aerosol en los dedos, extendiéndole suavemente sobre el clítoris y los labios, empujando un poco en su galleta. Piense en ello como una pintura. Cuanto mejor sea la cobertura, mejor se sentirá. Asegúrese de aplicarlo en su punto G. Tiene aproximadamente 2 pulgadas en la pared frontal de su vagina para una ventaja adicional. Aplíquelo en el punto 0 que está directamente enfrente del punto G o en la pared posterior de la vagina. La aplicación no debería tomar más de 3 a 5 minutos. Luego ni siquiera la toque durante al menos 20 minutos. Dedique este tiempo en explorar otras áreas de su precioso tesoro. No lo use si está demasiado intoxicado, simplemente lo desperdiciará. La hiedra venenosa opcional no se recomienda para uso propio. Fin de la historia. Esto sí es jugar con fuego. ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube. Muchas gracias.